Yo os voy a hablar de una cosa que posiblemente muchos ya utilizáis, que es el análisis de código, el análisis estático que muchos utilizáis como herramienta posiblemente auxiliar a otras cosas más convencionales como es, por ejemplo, las revisiones de código, ¿no? Entonces esta idea es muy simple. En vez de tener a dos o tres pares de ojos revisando el código, voy a hacer algo que automatice ese proceso, que con cierto nivel de inteligencia me encuentre cosas de cómo está hecho por dentro el software, de cosas que hago mal o que puedo mejorar para ir enfocando un poco en la mejora de ese software, ¿no? Entonces, la problemática, esto ya lo expliqué en la LechazoConf, ¿eh? Básicamente lo que pretendemos es dar una idea a los usuarios de cómo está el software por dentro, ¿eh? Siempre se entiende calidad como testing, o es casi un sinónimo, ¿no? Calidad igual testing. Bueno, pues realmente nosotros lo que nos preocupamos es por la calidad intrínseca, o sea, cómo está por dentro la cosa, qué problemas de seguridad tengo a nivel de código o de configuración, qué problemas de rendimiento o de fiabilidad puedo encontrarme ahí. En definitiva, cómo está hecho por debajo. Es una analítica, como la analítica que me hago de sangre, que mira cómo estoy por dentro, aparte del comportamiento hacia afuera que tengo, ¿no? Pues eso es esencialmente lo que hacemos. Entonces, nuestros clientes, ¿quiénes son nuestros clientes? Nuestros clientes no son los desarrolladores, aunque parezca un contrasentido. Nuestros clientes son los receptores de software, fundamentalmente. Las software factories a veces lo utilizan porque, digamos, el conocimiento de cómo está hecho por dentro, las entregas que ellos hacen, va a redundar en un beneficio para sus clientes. Pero en general nuestro cliente final es el usuario final, el receptor, el que recibe el software posiblemente un desarrollo externalizado. Entonces, claro, ese usuario tiene un problema, y es que lo que le entregan no sabe cómo está. Tiene que tener un mecanismo que le permita fácilmente saber si lo que le entregan pues, va a tener algún problema cuando lo ponga en producción. Y para eso, pues evidentemente tiene dos opciones: o hacer una auditoría de código, una revisión manual del código, que eso tiene un coste, o hacer eso y combinarlo con una, digamos, auditoría automatizada, que es lo que nosotros intentamos ofrecer. Entonces, esto es un poco las respuestas que pretendemos dar a los clientes. Estamos centrados, evidentemente, en la calidad intrínseca, en la calidad del producto. Nos importa un bledo cómo se haya hecho ese software. Nosotros no nos orientamos al proceso, nos orientamos al producto. Vale, estaba mal. Mejor. Que me cierre la brecha con los proveedores, o sea, que me informe, que me dé evidencias de si lo que me están entregando está bien, mal o regular. Y sobre todo, que me permita tomar decisiones, que me ayude a la toma de decisiones. Decisiones informadas, claro, que se basen en hechos que, digamos, no sean cosas arbitrarias, sino que me ayuden a decidir, a tomar decisiones. A lo mejor, muchas veces yo digo que tenemos las manos, antes lo comentaba contigo, tenemos las manos manchadas de sangre, los proveedores de herramientas de análisis estático, porque muchas veces forzamos a los usuarios a tomar decisiones que son delicadas, como por ejemplo prescindir de un proveedor de desarrollo de software. O sea, muchas veces pues tenemos esa sensación de culpabilidad que lo que intentamos siempre es intentar que la decisión sea la adecuada para que nuestras manos no estén demasiado manchadas de sangre inocente. Y esto es nuevo, o sea, antes la idea que teníamos era hacer una solución que fuera precisa, que fuera robusta, que pudiera procesar grandes volúmenes de código, pero era horriblemente fea y poco usable. Entonces, ahora el foco ha cambiado. Ahora el foco es la facilidad de uso. Ahí es donde dedicamos, no voy a decir el 80% del tiempo, pero sí un porcentaje muy significativo de nuestro esfuerzo. Bien, entonces, beneficios. ¿Para qué me sirve esto? ¿Qué gano yo con esto? Básicamente, pues yo lo veo como un complemento a una de las técnicas, digamos, que mayor redundan en la calidad del software, como es las revisiones de código. Creo que es una técnica muy importante que todo el mundo debería cuidar muy mucho. La ventaja que tiene esto frente a las code reviews es que evidentemente es barato. Yo doy un botón y ya obtengo un resultado más o menos fiable, más o menos bien, que me ayuda a entender cómo está el software por debajo. Una ventaja es que no tiene ideas preconcebidas, es decir, un auditor de código
cuando hace el análisis manual tiene unas ideas preconcebidas sobre cómo debe funcionar el software, eso condiciona lo que encuentra, mientras que esto no. Esto, digamos, está condicionado por lo que ha hecho el programador de la regla, del check, cuando hizo el check. Ahí sí que hay una idea preconcebida, pero digamos, trata todo el software como por igual. No tiene ninguna idea preconcebida en la cabeza de cómo va a funcionar eso. La desventaja, obviamente, es que estamos hablando de un proceso automatizado. Es decir, solo encuentra lo que yo le digo que tiene que encontrar. Todo lo demás lo ignora. No tiene esa capacidad de detección de patrones que tiene nuestro cerebro. Entonces, lo que yo llamo tenemos ahí una estupidez artificial. Bien, una ventaja muy importante del análisis estático es que señala la causa raíz. Cuando yo hago un testing, digamos, de caja negra, yo veo que tengo un problema aquí, pero no sé cuál es la causa que produce ese problema. Aquí no, aquí yo estoy viendo por dentro cómo está hecho la cosa y detecto dónde está el problema y puedo señalar la línea de código a veces donde está el problema que produce esa situación. Puedo incluso, otra utilidad es que, dependiendo del tipo de análisis que yo pueda hacer, puedo hacer que actúe en fase temprana, incluso aunque el código ni siquiera compile, aunque me falten clases o me falten elementos, digamos, yo puedo, ya digo que depende de cómo la herramienta haga el análisis, pero básicamente no necesito tener integrado el sistema para poder analizar cómo se encuentra, cosa que las pruebas de caja negra, pues evidentemente están más limitadas en este sentido. Tienen también otro beneficio y es que poco a poco, si esto yo lo integro en mi ciclo de vida de una forma razonable, al final lo que consigo es una cosa importantísima y es la prevención. Es decir, no cometer el mismo error una y otra vez, sino que el desarrollador aprenda a cómo evitar ciertos problemas que son recurrentes. Y esto es, yo creo, la principal ventaja que tiene el análisis estático cuando lo meto en un ciclo de desarrollo. Bien, evidentemente, pues este es nuestro cliente, este es el principal usuario, aunque yo entiendo que el beneficiario básico sería los equipos de desarrollo. En realidad, el beneficiario final, el que nos contrata a nosotros el software, no es el equipo de desarrollo, es normalmente el receptor. Pero bueno, así es el mundo. ¿Qué problema? Claro, esto tiene sus problemas. ¿Cuáles son los problemas? Los que ya posiblemente todos imagináis, ¿no? Los falsos positivos, cuando meto inocentes en la cárcel, los falsos negativos, pero hay otros, aparte de los falsos positivos o negativos, otros que son muy importantes también en este tipo de soluciones. Una de ellas es el ruido, es decir, cuando reporto algo que es verdad, pero que a nadie le importa un huevo, que es muy, muy frecuente. Las herramientas estas a veces son muy pejigueras y me obligan a hacer microoptimizaciones que ahora mismo, por ejemplo, no tienen sentido. Nosotros tenemos todavía reglas del año 2000 y poco que a lo mejor tenían cierto sentido que ahora no tienen ninguno. Y están ahí porque hay clientes que las siguen utilizando, las siguen aplicando, no nos podemos quitar. Una vez que hay una regla entre nuestro sistema, un check entre nuestro sistema, no nos podemos deshacer de él aunque queramos. Lo podemos desactivar por defecto, que es lo que hacemos, pero no lo podemos quitar. Entonces hay reglas que decís, joder, esto es una micro optimización, ¿qué sentido tiene ahora? Ninguno. Pero está ahí. Eso es el ruido. Y eso lo que hace es que el resultado a veces pues, me esconde lo que realmente me debe importar. Que son esos pocos, el Pareto, ¿no? El 20-80, ese pequeño porcentaje de 10% de problemas que son los gordos, los que me provocan problemas serios de rendimiento, de estabilidad, de mantenibilidad o de seguridad. Y luego, también otro problema que yo añadiría aquí es que, bueno, esto al fin y al cabo lo genera una máquina. Es un análisis automatizado. Yo no puedo preguntarle a la máquina qué significa esto. Me lo tiene que explicar ya de entrada, porque no tengo posibilidad de interactuar con el analizador. Entonces, es otro problema que a veces no está bien resuelto. ¿Cómo explico yo un determinado defecto, un determinado problema al usuario final, que es el que lo tiene que corregir? Entonces, estamos siempre continuamente preocupados por poner en el contexto, cuando reportamos, pues intentamos reportar en el contexto por qué se produce, cuál es el camino completo de ejecución, en el caso, por ejemplo, de problemas de inyección de seguridad, cuál es el camino completo entre la fuente y el sumidero. Intentamos reportar un poco cómo se debería, sobre todo, corregir el problema, o sea, qué técnicas puedo aplicar para corregir cada uno de los problemas que reporto, etc. Bueno, estos somos un equipo pequeño, mirad qué felices.
Un equipo, estamos aquí en el centro. Esto, digamos, está bien porque, por ejemplo, a mí me permite echarme la siesta todos los días, comer en casa, que es una cosa muy de agradecer. Un equipo lo suficientemente pequeño como para que sea ligeramente manejable, aunque cada uno va a veces por libre. Somos al revés que el mundo del desarrollo, ¿no? Tenemos baja cohesión y alto acoplamiento. Hay dos castas, los de jefe de usuario y pues, los que hacemos la parte de... Yo estoy más en esta casta, ¿no? En la parte de core. Y como método y tal de trabajo, pues tenemos una cosa que llamamos Scrum, entre comillas, aunque no se parece en nada a Scrum. Por ejemplo, el representante de cliente está en Madrid, no está en la oficina desplegado, viene, por eso estamos detrás del tren, viene cada poco, pero no está en... O sea, hacemos Scrum a nuestra manera. Tenemos una forma de despliegue, en el caso de Kiwan, no en los productos on-premises que tenemos un modelo de despliegue más o menos continuo donde no es que haya hotfixes, es que automáticamente se actualiza y la parte de que hace el análisis, que es el agente descargable, sigue el modelo antivirus. Es decir, se descarga automáticamente y yo lo único que puedo hacer es bloquear una determinada versión por si me interesa que no se actualice automáticamente. Pero todo es automático, no hay ningún proceso manual de actualización. La actualización de la parte de nube es, digamos, el usuario ve el cambio automáticamente y en la parte, digamos, que tiene instalada en local, que es el agente se actualiza automáticamente. El modelo antivirus de toda la vida. Por debajo, ¿qué hay? Pues tenemos una tecnología pues, un poco del siglo XVIII-XIX. No estamos a la última. Microservices no sabemos ni lo que es. Utilizamos nuestra plataforma de desarrollo es Java, utilizamos Ant, no utilizamos ni Maven siquiera, Maven. Bueno, Jenkins sí, y nuestro IDE de desarrollo básico es Eclipse. Punto. No tenemos más. Luego hablaré un poco de cómo está desplegado, pero es monolítico. No tenemos un API REST, pero no tenemos, digamos, desglosado en... Es bastante... La arquitectura es bastante victoriana, bastante clásica. ¿Qué hace por debajo? ¿Cómo funciona esto? Me estoy enrollando mucho, a lo mejor. ¿Cómo funciona esto por debajo? Básicamente hay unas etapas de procesamiento, ¿no? Entonces, primero hay el código fuente. Pues el código fuente, tened en cuenta que nuestra solución está orientada a un gran número de lenguajes, que van desde pues, los lenguajes legacy, ¿no? Como COBOL, ABAP, RPG, lenguajes del mundo bancario, pues, lenguajes de base de datos, SQL 92, PLSQL, Informix, todo ese tipo de lenguajes un poco ya orientados a objetos, tipo Java, C#, VB.NET, lenguajes con tipado dinámico como JavaScript o Python o todos estos, PHP, y luego pues lenguajes muy raros como pues, por ejemplo Oracle Forms o cosas muy particulares, Natural, también un lenguaje tipo Legacy. En total tenemos en torno a 34 lenguajes distintos, para los cuales hay que hacer todo esto. Digamos, tenemos un marco común, pero luego hay que adaptar ese marco común a cada una de las tecnologías. Esto es lo que implica hacer software que llamamos Enterprise, que tiene que acomodarse a las necesidades de la gran empresa. Tienes que hacer un abanico dar cobertura a un abanico de funcionalidad que es tremendo y es donde dedicamos mucho tiempo, en mantener toda esta infraestructura para el número de tecnologías de lenguajes que tenemos que soportar. Entonces, ¿qué hay por debajo? Pues, evidentemente, el preprocesado, quitar los márgenes del COBOL, por ejemplo, una cosa que parece trivial, resulta que es muy complicada porque es que te llega COBOL con todo tipo de formatos. Ya eso es un primer problema serio que tenemos que abordar. Evidentemente, pues tenemos que hacer el parseo, construir los elementos intermedios para poder entender qué es lo que hace realmente el software, cuál es el comportamiento del software. Es decir, pues, empezamos con la tabla de símbolos, los grafos de control del flujo de llamadas, la resolución de tipos y luego pues, los análisis específicos para cada tipo para identificar cada tipo de problema que estamos buscando. Por ejemplo, estamos en lenguajes donde la memoria la gestiona el programador, pues tenemos que hacer pues, el pointer análisis.
En el caso de lenguajes orientados a objetos, pues cada instanciación, cada new de un objeto, pues tengo que saber qué variables apuntan a ese objeto. Eso es lo que se llama el points to analysis. En definitiva, tenemos que hacer, siguiendo el flujo de ejecución del programa, tenemos que identificar las características que van fluyendo en cada sitio, en cada instrucción, para poder determinar si algo pasa en uno o en todos los caminos posibles de ejecución. Es decir, esto es como ejecutar el programa, pero viendo todas las posibilidades que se pueden producir. Lo cual, pues, evidentemente, tiene una cierta complejidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de seguridad hay un algoritmo, el tainting viene del mundo Perl, donde yo podía marcar las variables que recibía como entradas externas y si llegaban a determinados puntos, el programa se abortaba y evitaba que tuviera un problema de seguridad si no había neutralizado previamente una entrada tainted, ¿no? Una entrada envenenada. Bueno, pues este algoritmo nosotros lo que hacemos es ejecutarlo hacia atrás, partimos de los sumideros, del punto donde se pueden producir los problemas de inyección, y vamos hacia atrás a ver si encontramos un camino, de los muchos que pueda haber, que lleve a una fuente que no esté neutralizada. Entonces, eso lo reportaríamos como un problema de inyección. Entonces, para ese tipo de problemas, pues utilizamos este algoritmo. Bueno, esto, muy teórico. Básicamente lo que proporcionamos con este tipo de análisis es defectos de seguridad y de calidad. Encontramos las dependencias, 90 dependencias en el código, es decir, cuando este método llama a este método, pues tengo esas dependencias, las represento en un grafo y luego puedo hacer, por ejemplo, tareas como el análisis de impacto. Determinar si yo cambio esta tabla, cuál es la JSP, por ejemplo, que se puede haber afectada por el cambio en esta tabla. Hay que trazar todos los pasos intermedios a nivel de capas de la arquitectura y llegar desde la tabla hasta el elemento de entrada visual de interfaz de usuario de web, por ejemplo. Bueno, esto es más fácil, de librería de terceros. Aquí tenemos que vernoslas pues, con todos los POM XML, con todos los descriptores que definen cuáles son las dependencias en nivel de librerías que tiene la aplicación, con los Bower, todos los sistemas de dependencias que hay habidos y por haber. Más cosas, el código duplicado y las métricas de código, la típica que me traigo complejidad ciclomática y los típicos clones. Esto posiblemente vosotros también tengáis bastante trabajo con esto de los clones. Y a partir de todas estas evidencias, nosotros lo que generamos es un conjunto de numeritos para que el usuario pueda hacer comparaciones. Son todo lo artificiales que os podéis imaginar. Es decir, riesgo. Pues tenemos una medida de riesgo que formalmente está definida de una forma, el usuario no entiende ni el huevo de qué significa eso, pero le permite comparar los numeritos. Bueno, pues algo que los usuarios piden. Nosotros proporcionamos, no entendemos para nada que el riesgo tiene importancia a nivel, por ejemplo, de seguridad, pero el riesgo, calcular el riesgo global de un sistema es muy difícil. Puedo evaluar el riesgo de una amenaza, de un problema, pero no el riesgo global. Esa media de los riesgos individuales no tiene mucho sentido. Pues nos piden que demos un numerito porque, bueno, nosotros lo damos. Hay otras medidas importantes, por ejemplo, la deuda técnica. Por hacer malas cosas, la deuda que voy acumulando. Entonces, yo poco a poco tengo que ir devolviendo esa deuda. Tengo que ir pagando cuando yo he salido pronto en tiempo porque me pedía marketing que saliera en tal fecha, pues he acumulado una deuda que poco a poco tendré que ir devolviendo, si no, me tendré que atender a las consecuencias. Entonces nosotros intentamos medir la deuda técnica porque sabemos que es mentira, sabemos que es una cosa pues, artificial, pero al usuario le permite saber cómo está realmente por debajo en términos de números, de euros o de dólares. Por eso se utiliza, no por otro motivo. Bueno, en breve historia, nosotros digamos que estaríamos aquí. Estaríamos en segunda generación, tercera generación estamos mirando cosas, pero la verdad es que no nos convence nada. Esto de la satisfactibilidad booleana y tal, no nos sentimos todavía cómodos con eso. La idea es muy sencilla, bueno, muy sencilla. Es traducir un problema, por ejemplo, de data flow en un problema de determinar qué vector de variables satisfacen una condición booleana de miles de variables, no os penséis que es una cosa sencillita.
Entonces hay algoritmos muy eficaces para resolver este problema. Entonces lo que hago es convertir un problema que es bastante complejo de por sí, si utilizo las técnicas estándar, en un problema, digamos, de determinar si un teorema se cumple o no, un problema formal, cuyo algoritmo de resolución es muy eficiente. Entonces, realmente aquí chirría. Cuando lo hemos intentado aplicar, hemos tenido bastantes problemas porque esto parece muy bonito, lees los papers y todo es perfecto, te pones y no es tan perfecto. Bueno, esto es lo que comentaba del Enterprise Software. ¿Qué dolor tenemos en el laboratorio? Pues yo creo que el principal es la esquizofrenia. O sea, cuando uno está arreglando, por ejemplo, un ticket, un correctivo en Python, ya se le pone la cabeza en plan serpiente, ¿no? Pero al día siguiente tiene que resolver un problema de COBOL. Entonces ya cambia completamente el lenguaje. Es como si uno estuviera programando entre estos lenguajes diariamente. Con la diferencia de que nosotros no sabemos nada de COBOL, no sabemos nada de Python, ¿no? Sabemos mucho de cuál es la sintaxis que tiene que seguir el Python, cuáles son los problemas de seguridad que puede tener el Python, pero no hemos programado Python en nuestra vida. Entonces, esquizofrenia. Las drogas antipsicóticas, la verdad es que ya apenas nos hacen ningún efecto. Enterprise significa grandes volúmenes. Estamos hablando de clientes que tienen, pues a lo mejor, 200 aplicaciones con una media de 10 millones de líneas de código por aplicación. Hablo de bancos, ya sabéis los bancos a los que me estoy refiriendo. Entonces, ese tipo de usuarios pues tienen grandes... y además analizan todo el código muchas veces. Entonces, no nos podemos permitir el SAT si realmente la satisfactibilidad booleana si realmente no nos da un resultado mejor de lo que ya tenemos, por muy preciso que sea. Entonces tenemos que asumir cierta imprecisión a cambio de poder analizar el código del cliente en tiempo y forma. Entonces, en este tipo de situaciones nos encontramos. Bueno, otro problema es el análisis incremental, es decir, yo cuando analizo la aplicación tengo todos los elementos de despliegue, tengo todas las clases con sus dependencias, pero normalmente lo que analiza el cliente es un change request, de unos pocos cambios de los ficheros que han recibido el commit, o sea, de los que se ha hecho un commit de un cambio. Entonces, de ahí tengo que sacar que hay un problema que a veces no tengo la información de contexto que necesito para resolver toda la información. Entonces, tengo que decidir si reporto algo como falso positivo, aunque sepa que no es un problema por las dependencias que faltan, o lo dejo como falso negativo. Eso tengo que decidirlo, es otro problema que tenemos pues, con este tipo de situaciones. Y luego, ya hemos hablado de los falsos positivos y falsos negativos. Nosotros los falsos positivos los conocemos perfectamente. Nos lo reporta, cada vez que ve uno al cliente, nos lo reporta inmediatamente. Tenemos un montón de falsos positivos en nuestro sistema de ticketing. Pero los falsos negativos no nos lo reporta nadie. Tenemos que descubrirlos por otros medios. Entonces, aquí lo que utilizamos son test cases, más o menos que en algunos casos existen, en otros tenemos que buscar el apoyo de terceros, donde tenemos reportados los verdaderos positivos y si nuestra herramienta no se encuentra, quiere decir que es un falso negativo. Entonces, es la única forma que tenemos de conocer los falsos negativos porque los clientes no los suelen reportar, si no, no nos necesitarían. Si lo supieran, ya no lo necesitarían, claro, lógicamente. Bueno, la perfección es enemiga de lo importante. Esta frase me encanta y me encanta echarla por tierra también. Para nosotros, si no hacemos algo perfecto, normalmente vamos a estar continuamente dando vueltas al algoritmo, tuneándolo y tal, y no vamos a dar ninguna solución factible al cliente. En este caso, es un problema de algoritmo. El algoritmo tiene que ser preciso de entrada para que no, digamos, tenga que estar continuamente retocando y cambiando cada 2×3 por falsos positivos. Y esto aquí fallamos bastante, porque ya he dicho que tenemos una aproximación para intentar analizar grandes volúmenes de código con los atajos que son necesarios frente al algoritmo estándar. Entonces, claro, el algoritmo estándar no lo puedo aplicar porque tengo un gran volumen de código, pero si no aplico el algoritmo estándar, pues voy a estar continuamente aplicando parches para mejorar algo que no se puede finalizar nunca. Un problema con el que nos enfrentamos continuamente.
Bien, ya sabéis que bueno, hay un teorema de Rice que dice que cualquier propiedad no trivial del software es indefinible. Es decir, ya de entrada te echa para atrás. Bueno, esto es un problema de ingeniería. Es decir, lo que puedo encontrar son ciertas cosas que sí que son decidibles en tiempo y forma, y digamos esto es una cosa teórica, pero que sepamos que si alguien nos dice no, es que esta herramienta no tiene falsos positivos ni falsos negativos, está mintiendo, pues ya os lo comento de entrada. Bueno, entonces aquí poneros en el lugar que queráis. Normalmente, antes lo comentaba también contigo, ¿no? Que muchas veces los programadores ven esto como una molestia, como algo no me ayuda un huevo y encima me obliga a explicar que por qué esto es un falso positivo de la herramienta y por qué no tengo que tocar nada de lo que está hecho. Es evidente, ¿no? Entonces, hay que verlo como un aliado, como un aliado que se equivoca. Se equivoca a veces como escopeta de feria, pero es un aliado también. ¿Qué es lo que ve el usuario de nuestra solución? Ya esto, como lo podéis ver muy rápido, básicamente lo que tengo es una serie de productos. Este, por ejemplo, no ha salido todavía, lo vamos a sacar a lo largo de este mes, de julio. Hay un producto que es el Code Review, que es una solución abierta para que cualquiera que tengáis un proyecto en GitHub público lo podéis analizar con Kiwan, con toda la funcionalidad que está disponible. Entonces, básicamente lo que tengo es un agente descargable, porque aunque tiene una opción de subir el código y analizarse en la nube, normalmente pues, el código de un banco pues, es un activo sensible. Entonces, lo que hacemos siempre es el análisis en local. Eso, además, nos descarga la nube de la CPU que necesitas para procesar ese código. Entonces, el agente descargable analiza en local el código extraído pues, del repositorio de código correspondiente y sube unos informes a la nube donde se consolidan. Entonces, en la nube lo único que tengo no tengo el código, lo que tengo es la información de los análisis. Se presenta en una interfaz de tipo de escritorio, no es una interfaz, es una interfaz bastante sencillito, pero tipo escritorio, es decir, yo voy pinchando y voy interactuando como si fuera una aplicación tradicional one page de escritorio. Tengo una serie de plugins, pues aquí aparece otra vez nuestro querido amigo Jenkins, Jira, Eclipse y Urban Code de IBM. Y luego tengo una API REST para explotar la información de resultado de los análisis, si lo quiero integrar, por ejemplo, en mis propios sistemas de información, en mis propias aplicaciones. Entonces, esto es lo que ve el usuario. Bueno, esto es lo que os comentaba de Code Review, que lo podéis utilizar los que queráis. Hay otros aspectos que pretenden proporcionar una interfaz distinta, una vista distinta a la información técnica. Cuando yo ejecuto un análisis de código, lo que suelen tener las herramientas es una información pues, muy detallada de dónde está el problema y en todo caso, qué tengo que hacer para corregirla. Pero es información técnica. Para las grandes empresas, lo que necesitan es una visualización, digamos, un poco más general para ayudarlas a la toma de decisiones. Entonces, básicamente, aquí tenéis un ejemplo de lo que sería el módulo de governance, del gobierno, del parque aplicativo, del parque de aplicaciones. Básicamente lo que presenta es una información agregada, donde lo importante aquí son los riesgos, la regla técnica, las comparativas con distintos criterios, por criticidad, por proveedor, por el lenguaje, por el criterio que yo quiera definir, y cómo evoluciona en el tiempo. Eso es lo que los gestores quieren ver. Pues es lo que exponemos ahí. Arquitectura. Aquí estamos hablando de dependencias. Es decir, si yo tengo que cambiar esta tabla, el ejemplo que pongo siempre, si yo cambio esta tabla, este campo de esta tabla, ¿qué puede verse afectado? Entonces, lo que tenemos es un grafo con todas las dependencias, cross-technology y cross-capa, digamos, donde yo pues, puedo hacer un análisis de impacto. Digo, voy a hacer un cambio en este conjunto de tablas. Quiero ver qué elementos se pueden ver afectados. Entonces, con un lenguaje sencillo de consulta, yo puedo encontrar todos los elementos intermedios y cuáles son las dependencias que aparecen en el código
desde cada elemento fuente hasta cada elemento que puede verse afectado por el cambio. También esto sirve, pues, no solo para analizar los impactos, sino para encontrar problemas de diseño. La típica clase Dios, la clase que hace más cosas de las que debería hacer. Entonces eso es muy fácil de ver, porque si tengo un fanning o un fanado muy grande de entradas o salidas de dependencias, pues sé que ahí tengo un problema. Entonces, ese problema de diseño, normalmente el propio grafo ya me da información visual de dónde se encuentra. Cumplimiento de arquitectura. No puedo hacer esto y lo hago, pues entonces ese tipo de problemas de acoplamiento o de dependencia los puedo identificar. Y otro elemento importante es el código muerto. A veces tengo código en el repositorio que no utiliza nadie. Teníamos un cliente que tenía, entre código duplicado y código muerto, tenía un 45% del total. Un cliente grande, un cliente, bueno, no voy a decir el nombre, pero asombroso. Muerto, código que estaba, bueno, en mantenimiento. Evidentemente, si no, la gente a lo mejor no tocaba el código, que estaba en el repositorio y costaba encontrar el código que realmente tenían que mantener. Entonces, esto pasa a veces cuando no tienes un mecanismo que te ayude a encontrar ese tipo de problemas. Bueno, ¿cómo está desplegado esto? Muy rápido. Básicamente en la nube estamos utilizando el hospedaje de Amazon, AWS, con máquinas virtuales EC2, con distintas versiones. La base de datos consume bastante, por cierto. Tenemos, todo esto tiene que estar en alta disponibilidad con balanceo horizontal, con escalabilidad horizontal. Entonces estamos utilizando pues, una cosa muy sencillita, que es un sistema de MySQL, que es Fabric, que hace automáticamente ya gestiona a través del driver, gestiona tanto sharding, la distribución de filas, por filas de las tablas en distintas bases de datos, automáticamente, y también el activo pasivo de base de datos, para alta disponibilidad. Entonces esto, digamos, gracias a esta tecnología es bastante automático y lo que tenemos es un conjunto de instancias de MySQL en modo activo-pasivo con sharding, con distribución por filas de los datos. Para la parte de dependencias tenemos, como no, una base de datos de grafos. Esto es un grafo enorme, gigantesco. Cada cliente tiene sus aplicaciones y tenemos muchos clientes con muchas aplicaciones, cada una con muchos nodos y muchos vértices. O sea, muchos vértices y muchos edges, muchos arcos. Entonces, es una base de datos gigantesca, basada en una base de datos de grafos, no SQL, Titan, con un backend que es Cassandra, una base de datos más orientada a clave-valor, ¿no? Tradicional. Para la parte de histórico, evidentemente, el usuario lanza periódicamente, a veces de forma repetitiva, con un cron, ¿no? Lanza el analizador todos los días. Entonces, claro, eso va llenando, porque los defectos, cada defecto individual se guarda aquí. Esto se va llenando. Cuando las bases de datos de MySQL alcanzan decenas o centenares de millones de filas, pues la cosa empieza a crujir, ¿no? Los índices empiezan a crujir. Entonces, ¿qué hacemos? Muy sencillo. Los datos históricos que se consultan muy infrecuentemente los sacamos fuera. Hay un proceso batch, lo que hacemos es lanzarlo a BigQuery, que es como un almacén externo gigantesco que me proporciona Google, y me olvido de esos datos. Cuando el usuario los consulta, porque es un dato histórico que de repente le interesa, lo que le ponemos es en modo espera y lo recuperamos de BigQuery. Tan sencillo y tan cutre como eso. ¿Qué hemos conseguido con Kiwa? Realmente ya teníamos una base instalada en el on-premises y lo que queríamos era tener visibilidad internacional, porque vendíamos en España y en Latinoamérica un poco. Teníamos oficina allí, gestionábamos proyectos y tal, y no teníamos visibilidad a nivel mundial. Ahora sí tenemos visibilidad a nivel mundial. Digamos que tenemos clientes en 30 países, de todos los tamaños. Hay clientes muy pequeñitos que, como es suscripción, pues cada uno se puede permitir el nivel de uso que necesite. Tenemos muchos partners, ahora sí que los partners empiezan a ver que hay negocio, entonces ahora sí que estamos, al principio nos costaba mucho atraíamos partners, pero eran infieles, eran terriblemente infieles. Si iban con la competencia, a menos de nada. Ahora
tenemos partners que están funcionando muy bien. Por ejemplo, en Italia tenemos un partner que es excelente, nos está dando muchísimo negocio gracias a que realmente él está sacando beneficio. Es mucho más fácil de vender la herramienta ahora que como era antes en on-premises, y eso pues facilita mucho es lo que llamamos escalabilidad de la venta. Es lo que hemos conseguido con esto de montar una nube. Tenemos que agradecer, pues, por ejemplo, a LADE, que nos ha subvencionado ciertos estudios. Esto tiene muchos estudios por detrás, mucho trabajo de investigación y desarrollo, y, por supuesto, al mundo open source, sin el cual pues, no podríamos existir. Ya he hablado de MySQL, pues imaginaros todas las librerías open source que estamos utilizando por debajo. Y yo creo que ya con esto no tengo más que comentar. Si tenéis alguna cuestión... ¿Qué tal es la salud de vuestro código? La salud. Vuestro código según vuestro propio sistema, porque me imagino que lo sabéis. ¿Cómo se dice en casa del herrero? No, sí, estamos forzados a utilizarlo. Tenemos un plugin de Eclipse, pues lo tenemos que tener instalado todos y tenemos que pasar antes de hacer un commit. No bloqueamos el commit como... ni tampoco bloqueamos en el Jenkins, lo pasamos en Jenkins también, y no bloqueamos las acciones porque sabemos que nos podemos equivocar en la detección de un posible positivo, aunque lo marquemos como crítico, preferimos que sea manual. Entonces, lo que sí tenemos es el informe se envía, cuando hay un commit que falla algún problema que está marcado como crítico, se manda el mail al interesado, pero no se bloquea, no bloqueamos nada. O sea, lo utilizamos, pero como dejándolo un poco de lado, porque si no, sabemos que cometemos errores. Tenemos que pasar mucho... el código nuestro es código del bloque de regresión, del cuerpo de regresión que utilizamos para hacer las pruebas de la herramienta, las pruebas unitarias.